Ok, hola, vamos a continuar con la siguiente sesión, que es la sesión número 7. En este caso vamos a ver lo que son la clasificación de la frontera. Es muy importante destacar acá que los estados tienen fronteras, lo que yo decía en la clase pasada. Las fronteras pues son diferentes. Las fronteras o bien pueden ser eh, de distintas maneras, pueden ser de distintas formas, físicamente hablando, no sin antes entender de que las fronteras no siempre son de manera física tangible, sino que también existen fronteras que son invisibles, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Son fronteras que se establecen imaginariamente o que imaginariamente hasta ahí hay un límite, es lo que se puede decir. En este caso, vamos a ver acá eh, la, los tipos de fronteras en la clasificación. Tenemos fronteras naturales, fronteras artificiales, fronteras estables. Esta es una clasificación según la geografía y tenemos una clasificación según la geopolítica, que son las fronteras estables y las fronteras inestables. Y las fronteras naturales y fronteras artificiales también según la naturaleza, según la geografía. Vamos a tratar de eh, alcanzar o utilizar tres estrategias de aprendizaje, reconocer las distintas clasificaciones de frontera según el criterio topológico, geopolítico y de estabilidad, ¿ya? Eh, Vamos a analizar cómo las fronteras reflejan dinámicas políticas, históricas y territoriales, y también las tipologías de fronteras en los casos reales en América Latina. Aquí vamos a ver lo que son las fronteras naturales. ¿Qué son las fronteras naturales? Las fronteras naturales son todas aquellas delimitaciones territoriales que coinciden con distintas deformaciones geográficas físicas, como son los ríos, las montañas, las cordilleras, los lagos o desiertos. Hay muchos ejemplos en el mundo, en nuestra Nicaragua, hay muchos ejemplos que hay divisiones naturales que se identifican y se definen como fronteras naturales. En este caso, por ejemplo, entre Guatemala y México está el río Suchiate, están los Andes entre Chile y Argentina y está el río Mekong entre Laos y Tailandia. En nuestro caso, tenemos en Nicaragua, tenemos el río Coco entre Nicaragua y Honduras, y también tenemos el río San Juan entre Costa Rica y Nicaragua. Hay otras también. En el mundo vamos a encontrar muchas delimitaciones naturales que dividen a los estados. En este caso, estas fronteras determinan una importancia geopolítica. Estas fronteras suelen ser más estables, ¿verdad? Las fronteras naturales suelen ser más estables porque son inmóviles, ya que los accidentes naturales son difíciles de modificar, no se pueden modificar, al menos que un accidente geográfico sea presupuestado para poder cambiar el rumbo de ese río mediante la intervención mecánica del hombre. Entonces se desvían las aguas y ya se dice aquí va a haber una frontera. Tenemos lo que son las fronteras artificiales, ¿verdad? Tenemos lo que son las fronteras artificiales. Las fronteras artificiales son todas aquellas fronteras que son establecidas por lo que acabo de decir, por el hombre. Se establecen producto de distintas fuentes o mediante distintas fuentes, mediante distintos mecanismos,
Estos mecanismos pueden ser jurídicos, estos mecanismos pueden ser políticos. Entre los mecanismos jurídicos tenemos los tratados, los acuerdos. Los políticos pueden ser mediante una presión política por parte de un Estado poderoso, por ejemplo, lo que ocurrió hace bastantes años con la colonia española, ¿verdad? Estados Unidos y otros países que tienen mucha influencia geopolítica a nivel del mundo. Y tenemos aquí tres ejemplos: la línea divisoria entre Estados Unidos y Canadá en el paralelo 49, pero esta es una división artificial. La frontera entre Haití y República Dominicana también, y las fronteras coloniales en África trazadas por potencias europeas. También tenemos que su importancia geopolítica suelen ser estas fronteras muy conflictivas, especialmente cuando dividen grupos étnicos. Se vuelven conflictivas no necesariamente porque el Estado o el gobierno tiene una función hegemónica en esos territorios, sino porque los conceptos culturales, territoriales, se vuelven muy conflictivas porque las culturas y las razas son totalmente diferentes y ahí vienen los problemas. Hay muchas guerras, hay muchas tensiones y tienen origen de fronteras, en fronteras artificiales, ¿verdad? Y esto no se escapa también los gobiernos, no tienen ahí problemas. Tenemos la clasificación según la geopolítica. Según la geopolítica, las fronteras se pueden clasificar según su función estratégica, según su estabilidad y su papel en la proyección del poder de los estados. Esta clasificación considera factores como el control territorial, la seguridad, la integración o el conflicto. Esta frontera, ¿verdad? Eh, son comunes, son tipos comunes como fronteras estables e inestables, fronteras regresivas y progresivas, fronteras abiertas o cerradas y fronteras funcionales o simbólicas. La importancia geopolítica de esta frontera es enorme. ¿Por qué? Porque básicamente estas fronteras determinan evidentemente o permiten analizar cómo las fronteras reflejan relaciones de poder en la importancia geopolítica, ¿verdad? Determinan, analizar cómo las fronteras reflejan relaciones de poder, cooperación o conflicto entre los estados. Y esto también ayuda a entender el proceso como la integración regional o la fragmentación territorial. Ayuda a entender, ¿verdad? Ayuda a entender el proceso de la integración. Eh, También tenemos acá las fronteras planeadas o fronteras eh, estables, que son más que otra situación, son fronteras que han sido reconocidas por las partes involucradas y que no presentan conflictos activos, ¿verdad? Pueden estar delimitadas y administradas. Tenemos las fronteras entre Uruguay y Brasil, tenemos las fronteras entre Canadá y Estados Unidos, y esta frontera tiene una importancia geopolítica muy grande porque entre estas fronteras hay mucha cooperación. O sea, las fronteras vienen a jugar un papel muy importante entre los estados, indistintamente sea el tipo de frontera, ya sea esta natural, artificial, estable o inestable. Entonces, este tipo de fronteras consideradas estables son aquellas fronteras que nunca han tenido modificaciones y que no presentan ningún tipo de alteración o desorden en las relaciones entre dos estados. Entonces, ¿qué significa esto? Que su estabilidad permite que los estados se desarrollen y tengan relaciones normales, haya un mutuo respeto, cooperación, etcétera. Tenemos las fronteras inestables, que es todo lo contrario a las fronteras estables. Son aquellas que están siempre en constante disputa
en constantes conflictos armados o tensiones diplomáticas. Pueden ser objeto de reclamos territoriales o movimientos separatistas. Por ejemplo, la frontera entre Venezuela y Guyana, zona del Esequibo, ¿ya? La frontera entre Israel y Palestina, y su importancia geopolítica generan inseguridad, desplazamiento forzado y conflictos prolongados. También pueden ser utilizados como herramientas de presión política o militar. Las fronteras regresivas son todas aquellas fronteras que han perdido su funcionalidad o relevancia o han sido totalmente descartadas del mapa, por decirlo así, entre comillas. Pero de esto debe deberse a muchos aspectos, algunos aspectos de índole integracionista, como los procesos de integración regional, en el caso de la Unión Europea o el Mercosur, perdón, o el Sistema de Integración Centroamericana, donde esto puede cambiar debido al proceso mismo y pueden haber transformaciones políticas, ¿verdad? Las fronteras físicas no desaparecen, ¿verdad? No es que se entienda que una frontera debidamente delimitada vaya a desaparecer debido al proceso de integración. No, no es así. Es porque hay un proceso de cambio o de transformación política entre la comunidad, es decir, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea existen las fronteras físicas, divisiones territoriales entre los estados, pero políticamente han habido transformaciones. Entonces, las fronteras internas de la Unión Europea, a través del acuerdo de Schengen, establece pues de que todos los ciudadanos europeos pueden moverse libremente por toda Europa. Y así de esta manera, pues la importancia geopolítica de estas fronteras grandes reflejan procesos de desescalado de tensiones o de integración, por ejemplo. Tenemos las fronteras planeadas, son aquellas que han sido diseñadas estratégicamente por los estados o actores internacionales con base en criterios geográficos, económicos, culturales o de seguridad. La creación de zonas económicas especiales en fronteras, como la Libre Colón de Panamá, la delimitación de nuevas fronteras tras acuerdos de paz o proceso de cesión, como Sudán del Sur, tienen una gran importancia en las situaciones que se dan dentro de los estados, debido a que estas fronteras se diseñan tienen un objetivo estratégico por los mismos estados o los actores con base a esos criterios que acabo de mencionar, sobre todo geográficos, económicos, culturales o de seguridad. Entonces, estas fronteras permiten anticipar distintos aspectos conflictivos porque vienen a facilitar la cooperación y la reconfiguración del espacio geográfico de forma funcional. Y es así que se maneja esto. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.